Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ataca a Pedro Sánchez en la Conferencia de Acción Política Conservadora, también conocida como CEPAC. Lo que me produce una verdadera vergüenza como español es ver cómo ayer el presidente del Gobierno anunció a todos los españoles, victimizándose, que se tomaba unos pocos días de vacaciones para decidir si sigue al frente del Gobierno o no, como consecuencia de los graves escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno. Abascal ha usado su intervención en Hungría para explicar también lo que es el socialismo en todo el mundo. Ya saben ustedes, muy bien, lo saben quizá mejor que nosotros, hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas, se victimizan. Es el mismo guión de siempre en todas partes. Además, el líder de Vox ha aprovechado su discurso para hablar también de la situación que viven los conservadores en todo el mundo. Y este nuevo totalitarismo, ejercido de manera indistinta por el poder político, económico o mediático, utiliza las mismas formas que el totalitarismo o los totalitarismos del viejo milenio. En primer lugar, demonizando al que se atreve a disentir, colocándonos adjetivos que persiguen nuestra muerte civil. Si amamos a nuestra patria, nos llaman fascistas. Si creemos que deben existir fronteras, nos llaman xenófobos. Si rechazamos la agenda globalista 2030, nos convierten en enemigos de la humanidad y de la naturaleza. Si defendemos la familia y la vida, nos llaman reaccionarios. Si rechazamos culturas importadas que denigran a la mujer, nos llaman racistas. Y si nos oponemos a la islamización de Europa, a la islamización de nuestras sociedades, nos dicen que somos enemigos de la libertad religiosa. Y si creemos que hay que reducir los impuestos, nos llaman insolidarios. Toda la razón, efectivamente. Nos llaman de todo cada vez que defendemos algo que es de mero sentido común. Por ejemplo, cada vez que decimos que el hecho de que las agresiones sexuales graves a mujeres se hayan triplicado con Pedro Sánchez en el poder, pues indica que la política de este gobierno es una política contraria a las mujeres. Parece de sentido común, ¿no? Bueno, pues no, resulta que es que los que somos antifeministas somos los que denunciamos que es inaceptable que las agresiones sexuales a mujeres se multipliquen. Psst. En fin, no es algo que nos deba sorprender, ¿no? George Orwell ya lo predijo en 1984. Como, pues hombre, basta con llamar a las cosas por el nombre contrario para revestirlas de una cierta honorabilidad. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Promover que a las mujeres se las pueda agredir sexualmente de manera cada vez más frecuente es feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he comentado ya en alguna ocasión, les recomiendo, lo habrán leído hace años, pero les recomiendo que relean 1984 ahora, porque se le pone a uno la carne de gallina, viendo cómo en 1948, que es la fecha en que George Orwell escribió su predicción, pues ya supo el amigo Orwell prever muchos de los aspectos del sistema político que en estos momentos impera en el mundo. Vamos, que resulta pasmoso que fuera tan gran profeta. Pero un par de reflexiones más sobre la intervención ayer de Abascal en el CEPAC. Primera reflexión, bueno, pues que hace un retrato de Pedro Sánchez bastante exacto. De Pedro Sánchez como líder bolivariano. Todo líder bolivariano se victimiza cada vez que le pillan con el carrito del helado. Véase, por ejemplo, Pablo Iglesias. Se compra un chaletaco
ese que decía que vivir en chalés de lujo era alejarse de la realidad de los trabajadores, y que él jamás abandonaría Vallecas, pues se compra un chaletaco en Galapagar. Entonces, lógicamente, se le empiezan a recordar sus palabras y entonces, ¡ah! ¡Me atacan! ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues convocar un plebiscito entre sus siervos de Podemos para que sean los siervos de Podemos los que le digan: oh, amado líder, nos parece estupendo que te compres un chaletaco de lujo en Galapagar, tú tienes derecho a todo, porque tú eres el que nos proteges, tú eres el que nos das unas migajillas, tú eres el que para al fascismo. Siempre en todos los partidos y regímenes bolivarianos, pues es lo mismo, no vamos aquí a hacerlos sorprendidos. Y ahora, pues Pedro Sánchez está copiando el patrón. Pedro Sánchez, pues se envuelve en la bandera de aquí soy el paladín ante el fascismo que me ataca desaforado y tenéis que salirme, oh despreciables siervos, a defender vosotros. Olvidaos de que tanta gente en mi entorno y en mi partido se haya dedicado a forrarse como cerdos mientras os encerraba y moríais en absoluta soledad durante el COVID. Olvidaros de todo eso, no importa. Nos merecemos forrarnos a vuestra costa. Nos merecemos forrarnos mientras os pisoteábamos, porque somos el Valladar ante el fascismo. Lo puede firmar Pablo Iglesias, Chávez, Maduro, Díaz-Canel, Fidel Castro, Kim Jong-un, cualquiera de los líderes autocráticos que por el mundo pululan. Pero otra reflexión sobre las palabras de Abascal, y es que se han producido en la CEPAC de Hungría, uno de los mayores eventos conservadores a nivel mundial, donde se han dado cita pues personajes de renombre del mundo conservador, incluyendo líderes de gobierno, para, bueno, hablar de cómo está la situación política. ¿En cuántos medios de comunicación se ha dado un poquito de aire a esta noticia? Simplemente les invito a comprobarlo. Al final, lo he dicho muchas veces, la guerra cultural no empieza en el tratamiento que se hace de las noticias. La guerra cultural empieza en la selección de las noticias, en el silenciamiento de aquello que no interesa, en el resaltar más una chorrada que viene bien al discurso progre que algo importante que viene mal al discurso progre. El de darle portadas a manifestaciones de 4 pelagatos contra Israel en vez de dar portadas a manifestaciones de 20.000 personas a favor de la vida, por ejemplo. Es en la selección de las noticias donde empieza la guerra cultural.